El doctor Wilson Tenorio es presidente del Colegio de Médicos del Guayas y nos presenta esta tarde sus perspectivas sobre el coronavirus y la capacidad de atención en las casas de salud del Ecuador. Doctor Tenorio, primero, muchas gracias por aceptar la invitación a Contrastes TV y muchas gracias por contarnos sus perspectivas y bienvenido. Muchas gracias a tan importante medio de comunicación que nos permite mantener un diálogo frontal, directo, sincero con la comunidad en general y poder expresar nuestro criterio como gremio organizado de la provincia del Guayas. Bajo su criterio, doctor, la principal pregunta es la siguiente. ¿Cuándo debería el Estado ecuatoriano, las autoridades, hacer la transición desde el aislamiento social hacia el distanciamiento en el Ecuador? ¿Cuándo se debería cambiar esas etapas de frente al coronavirus? Los gremios de profesionales de la salud reunidos el día de ayer hemos determinado que estaremos en condiciones de pasar del estado, de la fase de aislamiento al distanciamiento social una vez que veamos que los altos índices de contagiosidad, que los índices de morbilidad, o sea, de enfermos, y de mortalidad, o sea, de muertos, bajen. Ese será el momento que se den las condiciones, los condicionamientos necesarios para poder pasar a una nueva etapa. Doctor, ¿cómo debería complementarse esa transición hacia el aislamiento social? ¿Cuáles deberían ser las medidas hacia la ciudadanía? Bueno, señalan ciertos parámetros. Una vez que el sistema de salud tenga el control absoluto en cada una de las jurisdicciones sanitarias, con el registro de pacientes contagiados, que también identifique a los más propensos, que en este caso puede ser o son los pacientes mayores de 60 años con comorbilidad, que es decir, que tengan diabetes, que tengan hipertensión o alguna enfermedad que involucre la disminución del sistema inmunitario, que tengamos los insumos necesarios, que tengamos los medicamentos para la atención a los pacientes, que protejamos a nuestros profesionales de salud con las prendas de protección personal de manera oportuna y permanente, cuando también controlemos la importación de casos en aeropuertos, puertos en general, y sobre todo que la comunidad esté debidamente empoderada, que observe cada una de las regulaciones, porque todavía vemos por ahí ciertas localidades, ciertos sectores que siguen deambulando a pesar del toque de queda, a pesar de que de la permanente campaña de quedarnos en casa, pero siguen compañeros de la comunidad deambulando como si nada pasa y muchos de ellos son portadores sanos. No saben que tienen la patología, no saben que tienen la pandemia y la están prácticamente propagando a otras personas que no tienen aún esta enfermedad. ¿Cuál es su opinión, doctor, sobre el posible levantamiento de esta medida de aislamiento el 4 de mayo? Los gremios no estamos de acuerdo, respetamos el criterio gubernamental, pero hemos manifestado a través de todos los medios de comunicación y mediante las publicaciones y resoluciones de todos los colegios de profesionales que todavía no estamos en las condiciones para pasar a la etapa de distanciamiento social, porque vemos que no se han superado todavía las situaciones de los niveles altos de contagiosidad. Una vez que esto se supere, ahí lograremos estar dispuestos una vez que estas medidas sean cumplidas, veamos que los índices han disminuido, entonces ahí podemos nosotros establecer estas pautas de pasar a esta nueva etapa. Doctor Tenorio, en el Ecuador hay 25,000 personas con coronavirus. Esa es la cifra oficial, de los cuales 2,300 aproximadamente son los fallecidos en el contexto de la enfermedad. La gran parte de aquellos es personal de la salud, médicos, camilleros, enfermeras, etcétera. ¿Cuál ha sido la razón para que haya un grado tan alto de mortalidad en los personales de la salud? Bueno, a nuestro criterio pensamos que quizás no al principio de esta pandemia no existieron todos los requerimientos necesarios. Debió haberse instaurado medidas oportunas, eficaces y eficientes para el control. Desde el primer caso índice que hubo, debió haberse tomado medidas por parte de los epidemiólogos, ¿ya?
para controlar la pandemia. Luego, la falta de protección de a los profesionales de la salud sin la dotación debida de los equipos de protección personal, también a cierta indisciplina social que la vivimos y que tuvieron que pasar altos índices de contagiados y de fallecidos por la enfermedad para lograr que la comunidad vaya entendiendo la problemática que estamos viviendo actualmente en el país. Doctor, para continuar con la entrevista, en Guayas se presentan al momento 6.000 contagiados y un sinnúmero de fallecidos cuya cifra no se logra determinar hasta el momento. ¿Cuándo se prevé, desde su experiencia profesional, que esa curva de contagios podría disminuir, podría comenzar a descender? Existen subregistros y ya un importante medio de comunicación internacional en Estados Unidos manifestó que las cifras no son reales. Existen subregistros, pero nos estamos basando ahorita ya en los resultados de las pruebas que se están ejecutando, se están realizando en base a eso. Pero en todo caso, nuevamente recalcamos, una vez que logremos dinamizar la realización de las pruebas a la colectividad dentro del ámbito de jurisdicción de cada entidad de salud y que, que es dando prioridad a los profesionales que estamos encargados de atender dentro de la primera línea de atención y que contemos con todos los insumos necesarios y con toda la medicación correspondiente para poder paliar esta pandemia, ahí comenzarán, entiendo, ya lograremos establecer una meseta y una probable disminución de los casos y ese será el momento oportuno para pasar a la nueva etapa que está sugiriendo el gobierno nacional. Correcto, doctor Tenorio. ¿Tiene cifras aproximadamente de cuántos médicos han muerto en el Ecuador por coronavirus? ¿Cuántos infectados aproximadamente? ¿Y cómo ha respondido el Estado con respecto a aquello? Bueno, nosotros, quien habla es presidente del Colegio Médico del Guayas. Lo que sí le puedo decir que estamos alrededor de 90 médicos que ya han fallecido por causas directas o indirectas relacionadas con el COVID-19. Al inicio indicábamos nosotros que teníamos 700 profesionales. Hoy sabemos que son más de 1.000 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, que han sido afectados por el contagio de esta enfermedad. En todo caso, ojalá no se siga dando esta situación, se logrará paliar una vez que contemos con todos los recursos e insumos necesarios para seguir precautelando la salud de todos y cada uno de los profesionales de la salud, que es lo importante, mantener bien al profesional de la salud y que éste pueda atender también como tiene que ser, sin peligro, sin riesgo de contraer esta pandemia que está afectando sobremanera no solamente a la colectividad, sino también a todos quienes estamos en la primera línea de atención justamente a estos pacientes aquejados por esta gravísima pandemia, vuelvo y repito, y que ojalá todos logremos salir adelante en este momento de crisis tremenda que estamos viviendo en nuestro país. Y me faltaba solamente agregar algo, ojalá se indemnice a las familias de aquellos profesionales de salud que fallecieron en el ejercicio de sus funciones como profesionales atendiendo a pacientes contagiados con COVID-19. Ojalá tengamos la sensibilidad y la respuesta del gobierno nacional a este pedido que han hecho los gremios de la salud de la provincia de Guayas y del país en general. Al momento se cuentan 2.240 muertes, como le mencioné, en el Ecuador, de los cuales 1.357 son por sospecha de coronavirus y confirmados cerca de 883 casos. ¿Cuál es la metodología para saber cuáles son sospechas, cuáles son confirmados? ¿Se han hecho las pruebas suficientes? ¿En qué ha fallado el Estado para determinar, pues, las causas de las muertes? Bueno, primeramente nosotros sospechamos cuando se hace el diagnóstico por parte del profesional de la salud, observando la sintomatología que presenta el paciente y lógicamente con la oportuna realización de las pruebas rápidas, las cuales tienen que ser así, rápidas, no tan lentas como al parecer la hemos estado observando por la lentitud de la obtención de los resultados. Entonces esperemos que estas falencias se vayan poco a poco superando
para lograr, en cierta manera, que exista un mejor control de la enfermedad, de esta pandemia que nos está afectando a todos nosotros. No se han hecho las pruebas suficientes, doctor. ¿Usted cree que debería hacerse más pruebas a los médicos que son los que se mantienen en la primera línea de batalla contra el coronavirus? ¿Ha sido prudente el Estado en este sentido? Bueno, ese es un pedido que estamos haciendo los gremios de la provincia, ¿no? Médicos, tetrices, enfermeros, terapistas respiratorios, en fin, toda una serie de conjunto de profesionales. Estamos solicitando que se dote debidamente. Se han logrado dotar paulatinamente, pero pensamos que debe robustecerse, fortalecer y perfeccionarse la dotación oportuna de equipos de protección personal, de insumos y de medicación para toda la población y sobre todo también para los profesionales de la salud. Para ir concluyendo, doctor Tenorio, el tema siguiente es muy delicado y se manejan cifras expuestas por el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, quien afirma que mientras dure la pandemia, cerca del 60% de ecuatorianos serán contagiados por COVID-19, de los cuales el 1% podría fallecer aproximadamente. Serían 100.000 ecuatorianos fallecidos por el coronavirus en el Ecuador. ¿Cuál es su criterio, doctor? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es su expectativa como profesional? Bueno, nosotros pensamos que esa cifra que nos ha sido dada a conocer por el señor ministro de Salud se basa en base a parámetros internacionales, en base a lo que ha ocurrido, a las experiencias que se dieron y se están dando en otros países. Entiendo que ese dato fue dado en base a criterios que han sido suministrados por los epidemiólogos del propio ministerio. Pero en todo caso, lo que nosotros queremos como sociedad civil es que no ocurra, no lleguemos a esa cifra que nos está indicando las autoridades gubernamentales de salud. Queremos que aunemos esfuerzo, arrimemos el hombro, aportemos con el granito de arena. No es la postura ni la posición de oposición permanente de señalar o cuestionar. Aquí estamos para aportar proconstructivamente a lograr justamente a aplicar todas y cada una de aquellas medidas que son necesarias para que no se dé el rebrote o un repunte de esta pandemia y que no se dé ese índice de mortalidad que nos ha sido suministrado por la máxima autoridad en salud. Doctor, ahora mismo, ¿cuál es la medida más pertinente para evitar la propagación del virus? ¿Cuál es la medida más pertinente para salvaguardar la vida de los médicos y de la sociedad civil en general? Seguir manteniendo todas y cada una de las medidas de bioseguridad, quedarnos en casa, mantener la mascarilla permanentemente cuando tengamos que salir, e incluso a veces en el mismo domicilio, lavados de manos permanentes y desinfectar los sitios donde estamos. Y sobre todo si se da a partir del 4 de mayo la nueva fase, que los lugares donde hayan reuniones o se reúnan varias personas estén debidamente desinfectadas, adecuadas, de pronto con el túnel de desinfección, y que guardemos la distancia oportuna entre unos y otros. Que logremos en conjunto con ese empoderamiento social, comunitario, lograr alcanzar las metas de un desarrollo, de llevar el desarrollo de la salud hacia los más altos niveles y que sobre todo velemos todos en conjunto por la salud individual y colectiva porque tenemos un compromiso serio y responsable con nuestra propia historia. Doctor, usted menciona los túneles de desinfección. Cuéntenos, ¿la hidroxicloroquina es buena? ¿Es pertinente para reducir la propagación del virus? Existen medidas adoptadas por el gobierno nacional, por el Ministerio de Salud específicamente, en donde se recomienda la utilización de ciertos fármacos, pero también hemos tenido criterios de las sociedades científicas sobre el uso y el abuso de estos medicamentos. Recordemos que todo medicamento de una u otra manera tiene efectos colaterales, tiene efectos secundarios y que no todos respondemos de la misma manera en conjunto con una misma sintomatología
a la reacción adversa que pudiera haber ante el uso de cualquier fármaco que ha sido propuesto y que se está aplicando. Pero como decimos, peor es nada. A veces el remedio también puede ser peor que la enfermedad, y en algunos casos el uso de la hidroxicloroquina que usted ha mencionado ha generado en algunos pacientes algún tipo de trastorno secundario que a veces... La hidroxicloroquina, que ha sido como tomada como una de las drogas o fármacos que se está adjudicando, se está dando a quienes están padeciendo, ha tenido varias reservas o cuestionamientos por parte de algunos cardiólogos de prestigio. En todo caso, si se suministra la hidroxicloroquina, tiene que estar bajo un estricto control, monitoreo de los signos y síntomas que se pudieran presentar por la toma de este medicamento. Pero hay que sopesar el costo-beneficio. En todo caso, si este llega a mejorar, buena hora. Pero también existen pacientes con reacciones adversas, con efectos colaterales, que a veces no les cae bien el medicamento. Entonces tenemos que monitorear bien, pensar bien, analizar bien la situación de cada paciente, individualizándolo y viendo si es factible la utilización de este fármaco. Para culminar, doctor Wilson Tenorio, ¿cuál sería su mensaje? ¿Cuáles serían sus conclusiones? Y su mensaje sobre todo para los médicos, para la sociedad civil en general, en cuanto al desarrollo y al avance del coronavirus en el Ecuador. Bueno, a decirle a la colectividad ecuatoriana que los profesionales de la salud estamos dando todo nuestro contingente con la mayor de nuestras capacidades, que todos tenemos que hacer un esfuerzo quedándonos en casa, manteniendo las medidas de bioseguridad que han sido dadas a conocer a través de los importantísimos medios de comunicación, que el gobierno nacional con los expertos epidemiólogos, máster en salud pública, encuentren todas las medidas técnicas adecuadas para un control estricto en cada uno de los sectores, en cada una de las zonas de jurisdicción sanitaria que les compete, dotación oportuna de los equipos de protección personal para los profesionales de salud, y que sobre todo aunemos esfuerzos, nuevamente manifiesto, para salir de esta nefasta pandemia que ha estado diezmando, que sigue diezmando a la gran población del Ecuador. Y para ello siempre estaremos también en una línea de aportar, ser siempre positivos, de aportar con nuestro granito de arena, de arrimar el hombro y encontrar las soluciones que se requieren para salir de este gran atolladero en el cual nos encontramos actualmente. Gracias, doctor. Ha sido el doctor Wilson Tenorio, presidente del Colegio de Médicos de Guayaquil, con sus criterios profesionales de frente al coronavirus en Ecuador. Doctor, bienvenido siempre a Contrastes TV. Muchas gracias. Muchas gracias.